Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Estos tantos años charlando con ustedes, ahora con el streaming famoso y con una persona que conozco hace muchos años y por suerte se acordaba de mí, ¿no? Hace muchos años éramos dos nobles periodistas, él como el visualizador de Brasil en ese momento y nosotros tratando de hablar de economía. Y Gustavo nos abría la cabeza de muchas cosas que de acá no se veían y de allá sí. Bueno, ahora nos va a abrir otra parte la cabeza, probablemente, debido a que no solo es un referente argentino en Brasil instalado hace muchos años, inclusive para empresas, para aconsejar a empresas, para asesorar a empresas, sino que además un periodista de aquellos y además incursionando en la política, no en la parte activa, pero sí como asesor, que su bien ganado su puesto lo tiene, ¿no? Gracias, Gustavo, por atendernos. Gracias por atendernos una vez más. Es un Y gusto. primero, ¿a qué viene esta inserción tuya en la política y en qué forma? Bueno, o sea que siempre me referencian personas del pasado que a través de frases o pensamientos o escritos nos cambian la forma de pensar. Y yo recuerdo una frase de Philippe Destouches, un escritor francés, que tuvo la lucidez de decir: los ausentes nunca tendrán razón. Y esa cuestión, más una frase que yo hice que se llama aún estamos a tiempo, juntando las dos, dije, bueno, hay que involucrarse. Esto fue en el 2021, cuando luego de la pandemia, te diría que justo en la pandemia se nos ocurrió con un grupo de Yo recuerdo economistas amigos reuniones en hacer tiro plazas. político. Sí, sí. Y ahí hicimos Republicanos Unidos. Estaba en la época Agustín Echevarne, Fausto Espotorno, Miguel Bogiano, Manuel Adorni, Gustavo Lázari. Y ahí Todos grandes vimos, conocidos, sí. sí, amigos de mucho aprecio. Y ahí Exactamente. vimos que se podía hacer algo desde adentro, ¿no? Tratando de buscar una nueva forma de hacer política. Y ahí entonces creamos Republicanos Unidos con muy buen resultado. Entra en el Congreso Nacional Ricardo López Murphy Exactamente. representando al Otro partido. amigo. Y después entra Roberto García Moritán y Marina Quianas como legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Yo en aquel momento estaba tercer candidato a diputado y el último día, me acuerdo que fue el 23 de julio, le avisé a Ricardo y a la gente que estaba en la mesa chica que yo me retiraba porque no estaba feliz con lo que estábamos haciendo. Y yo tomé la determinación de no hacer nada que no me haga feliz. Tuve cáncer de piel en el 2016 y a partir de ahí te cambia un poco las prioridades de la Obviamente, vida. Y obviamente. dije, bueno, esto no es lo que me haría feliz, entonces me retiro antes de complicar a otros con esa decisión. Y en mi lugar entró Gustavo Lázari, no llegó a ser elegido, pero estuvimos ahí con una buena representación y primera vez a un partido nuevo colocar un diputado, estaba perfectamente bien dentro de la alianza de Juntos por el Cambio. Ahí el partido se fue un poco desconfigurando porque vos sabés que en la política es un dicho mío que dice, no hay duda de que alguien te va a traicionar, la duda es cuándo, ¿no? Y gente que está en un lado pasa a estar en otro, porque ahí lo que buscan es poder o dinero, o dinero. De eso somos un vademecum de Sí, ilustración para el sí. universo. Sí. Y yo no necesito ni poder ni dinero de la política, entonces dije, no, no es el lugar que me corresponde, sigo desde lo privado, me está yendo bien en Brasil, me divierto con lo que hago,
Salí de La Nación Más, que estaba como comentarista, hoy estoy fijo en el principal emisora de Brasil, que se llama Jovem Pan, de cable, líder de audiencia con muy buen resultado y que me permite hacer muchas cosas que me gustan. Y acá inclusive me Bueno, con La denominan como Nación el Más tenías una argentino. exclusividad, porque yo he querido hablar varias veces con Sí, vos y tenías una exclusividad que no se sí, podía y se sí. respetaba. Sí, Hoy, sí, por hoy por supuesto. suerte te podemos tener. Sí, sí, en lo que es la televisión de Argentina y en cualquier lugar, menos de Brasil, que soy exclusivo de Claro, Jovem Pan. claro, Pero correcto. ellos me dicen argentino más amado de Brasil. Y que un brasilero te diga que quiere un argentino no es poca No es cosa. poco, no es poco. No es poca cosa. Así que estoy muy contento con eso. Pero el año pasado oficialicé mi apodo a Patricia Bullrich, creo la persona más capaz como para el nuevo desafío del país. Y estoy ayudando técnicamente en los grupos de trabajo, con mucha experiencia de Brasil, y a colocarme a disposición de quien sea elegido diputados del Parlasur o quien esté a cargo de las comisiones de Relaciones Internacionales o Mercosur dentro de diputados, donde Patricia Bullrich me solicite, ahí estaré. Ya que llegaste al Parlasur, que es otro de los grandes problemas argentinos, debido a que estamos con la duda de si tienen que cobrar o no, primer tema. Porque hoy en la picota está el costo político, que indudablemente es Sí. uno de los grandes problemas y graves problemas argentinos. Me endeudo porque gasto más, o sea, voy a comer a los mejores lugares, voy al teatro, voy al cine, no ganás plata, no, no importa, pido prestada. Entonces así Ujú. llegamos hasta acá. Justamente una de las grandes luchas que hay es por qué el Parlasur, como en otros países limítrofes, no se componen por diputados o senadores que ya tienen su dieta y que digamos que es como un cargo honorífico. Tampoco el Parnasur está, no es la Comunidad Económica Europea, donde tienen que resolver otro tipo de cosas, me imagino yo. ¿Qué opinión tenés vos de eso? Mira, yo me ofrecí para ser candidato al Parlasur dentro de la estructura de Claro, pero Bullrich, con el concepto que porque vos aclaraste recién. Vos no sí, no, necesitas ni no, poder ni plata. no, no, y además hubiera resignado o donado eventualmente la Claro, dieta, porque claro. creo que no debe tener No deben sueldo. cobrar, exactamente. No, no me parece que tenga que cobrar. No estoy de acuerdo que sean los mismos diputados, y te digo por qué. Yo me animo a debatir con quien quiera, absolutamente con quien quiera, del país del Mercosur que quiera, lo que hay que hacer en el Mercosur, porque es lo que estoy haciendo hace 30 años desde lo privado, Claro. entre el comercio, porque fui consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, para convergencia regulatoria dentro del Mercosur, y porque conozco la legislación, la cultura y los tributos. Soy contador recibido aquí en Brasil y estudié economía en Buenos Aires, con lo cual conozco los dos países más importantes del Mercosur. Entonces, de repente que haya alguien conocido dentro del Mercosur, la verdad que no me dice nada. O sea, ¿qué es lo que él va a aportar al Parlasur? Nada. No puede aportar nada. ¿Por qué no puede aportar nada? Porque el Parlasur está para fomentar proyectos y legislaciones que mejoren el bloque. Y para vos mejorar un bloque, tenés que conocerlo el bloque. Si vos no conoces al bloque, no vas a poder Entonces mejorar nada. necesitamos Entonces, técnicos. por supuesto, yo defiendo Claro. eso. Para mí el Parlasur tiene que ser La de meritocracia que acá técnicos, tampoco existe. no de políticos. Pero ahí, como va la primera foto, va la del representante del Parlasur, entonces se pone a alguien que sea conocido. Pero la verdad que si no sabe el Mercosur, no va a poder Sí, hacer nada. sí, Ni, claro, ni claro. gratis ni caro. No Está va a muy poder hacer claro. nada. Sí, sí, sí. O sea, es neutro. Si cobra es No. caro, y si no es neutro, porque no sirve para nada. Sí, O entonces yo podemos lo que hablar decía de era. tantos ministerios en Argentina, ¿verdad? Mm, ¿Y vos entonces creo. por qué diferencias a Patricia del resto? Hablo de dos restos. El resto de la política, que hoy está en Argentina atomizada en tres cabezas prácticamente, y por qué no, o sí, la diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que vos notás. Mira, empiezo primero por la interna de Juntos por el Cambio. Yo la conozco a Patricia Bullrich, no lo conozco personalmente a Larreta, no lo he visto nunca más que en algún programa de televisión que nos saludamos porque nos cruzábamos, pero no hablé con él. Conozco a gente que está trabajando con él y me parece sumamente capaz, interesante, pero el perfil de Larreta lo veo más contemplativo, componedor, y hoy Argentina precisa de algo un poco más fuerte.
en relación a Patricia Bullrich, la admiro por su energía, por su determinación y por su ética. Porque cuando recuerdo estuve presente por casualidad de agenda en una conferencia que dio en Estados Unidos y alguien le preguntó cómo vivía. Y ella explicó cómo vivía. Tengo un auto del 2013, vivo en la misma casa que no sé hace cuántos años, Sí. no tengo ingresos como presidente del partido y además heredé unos campos que me generan una rentabilidad que me permite vivir. Pero nunca estuvo soltando, mostrando dinero, es Claro. muy austera. Y además me pareció muy saludable que todos pudieran dar la misma explicación. Y por el otro lado, la veo con una capacidad impresionante de resolver lo que a mi juicio Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires no resolvió, los piquetes. O sea, yo defiendo, y es un derecho constitucional, poder hacer una manifestación contraria a lo que vos quieras. Y Está en pero la hasta ahí. Constitución. Sí, hasta De la ahí. misma manera que está en la Constitución que yo pueda ir y venir a donde Claro. quiero. Yo puedo Y claro. vos, piquetero, no sos quien para decirme si yo puedo o no puedo ir. Si alguien que gobierna no resuelve ese problema, para mí no va a poder resolver el otro. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta tuvo la oportunidad de resolverlo y no lo resolvió. Entonces, yo le creo que en ese caso, Patricia Bullrich poner además aguantarse la cantidad de piedra que le van a tirar, la cantidad de piquete que le van a hacer, y según lo que hemos hablado en muchas oportunidades con ella y con gente del entorno, no hay tolerancia. O sea, estás conspirando contra la ley o contra la Constitución, al costado. Chao, listo. Lo que pasa es que ya la Eh, tolerancia creo que se probó. O sea, este país veníamos de tercer gobierno kirchnerista y, y dijimos basta y la sociedad en ese momento pidió un cambio. Cambio que no se dio lamentablemente no, por tibio, sí, por no animarme claro. y a creerme y creérmela, porque además me lo creí con la votación de medio término, que eso lo hablo mucho con Juntos por el Cambio, por supuesto, de medio término, y terminaron como terminó el kirchnerismo cuando ganó Mauricio Macri, pensando que iba a ganar, porque ya la tenía todo comprada, y ganó un impensado. Y digo más, si nos vamos más atrás, nosotros que peinamos canas, lo mismo le pasó a Alfonsín, porque Ujú. de repente Alfonsín no pensaba que iba a ganar como ganó y fue consecuencia de un hecho como la famosa quema del cajón de mi iglesia, que Sí. todos nos Bueno, recordamos y nos asustamos. Esa fue la absolutamente. realidad. Ahora te cuento cómo es por afuera de Juntos por el Cambio. O sea, vos Vamos, tenés un Massa que en cualquier país serio, un ministro de Economía que te deja los indicadores en la forma que dejó Massa, te saldría eyectado del cargo y no sería candidato a presidente. Lo cual te muestra que el nivel de candidatos o precandidatos era muy bajo, pero el peronismo, el populismo de izquierda tiene una ventaja que siempre concentra y unifica como para no pelear entre ellos, algo que a veces la oposición no hace. Y por sí, el lado de Milei, lo conozco a Javier, me parece una persona intelectualmente brillante, con ideas realmente muy interesantes, pero observa, en función de lo que uno ve en su comportamiento, una inestabilidad emocional que me preocupa para un primer mandatario, y estas denuncias que creo que deberían ser realizadas, revisadas, investigadas y concluidas en relación a la venta de candidaturas o querer colocar algunas personas que no hicieron absolutamente nada como asesores o personas de confianza de aquellos que fueron elegidos. Y voy a dar el ejemplo con nombre y apellido. Soy muy amigo del periodista Carlos Seguía de Neuquén y me consta que Carlos ha hecho una denuncia importante, se ha colocado a disposición de la justicia. La así justicia es. todavía no lo ha llamado, pero le creo a Carlos, la verdad, le creo. Somos dos, Y, somos conocidos de él y somos dos. claro, También lo conozco a Javier desde sus comienzos, que ya era errático, o sea, era muy combativo y creo que por eso llegó al lugar donde llegó, porque sí. atrajo una idea de la gente que rompo todo y cambio todo y hago todo. Y Ujú. nosotros, hoy que estoy viendo los spots de campaña, me dan lástima. Yo creo que atrasan 40 años. Bueno, Porque, igual viste, yo uno creo dice, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, pero decime cómo, pues todo lo eso dije. siempre, Desde el eso Nike, desde siempre. 1983 que están diciendo lo mismo.
Mira, acá ayer en el programa que yo participo aquí, hablaban de la educación, y le digo, mira, hay una cosa muy fácil. Vos preguntarle a cualquier político, porque voy a mejorar la educación y voy a mejorar la salud y voy a mejorar la seguridad. Entonces digo, ¿tu hijo a qué colegio va? ¿Público o privado? Privado, seguro. Ah, entonces, ¿qué vas a mejorar si vos no Claro. tenés idea de lo que pasa? Y cuando vos tenés que ir al hospital, ¿vas al hospital público o tenés una prepaga? No, eso ya tenemos un Ah, ranking te- de sanatorios privados que van todos los políticos. tengo prepago. Ah, bueno. ¿Y entonces cómo vas a mejorar las cosas? Yo propondría diciendo, mira, yo voy a mejorar la educación, la salud y voy a dar el ejemplo. Todos los políticos, diputados, senadores, secretarios, todo, nos vamos a atender obligatoriamente en hospitales públicos y nuestros hijos irán al colegio público. Ahí te creo. Si vos me decís eso, yo ahí te creo. Si es la perorata de decir, no, voy a mejorar la salud, la educación, y qué sé yo, no sirve para nada. Y ahí vos tenés, y concluyendo con el tema de Milei, que a lo mejor él tiene una buena intención, pero la gente que lo rodea no tiene tanta buena intención, porque no me consta que él le haya dicho a nadie, me tenés que pagar o tenés que poner gente que vos conseguiste elegir y yo te pongo los asesores o lo que sea así con sueldos importantes. Pero sí me consta que gente de abajo de él lo ha hecho. Entonces, o él tendría que limpiar o depurar esa modalidad o asumir que está de acuerdo con eso. Yo creo que Entonces, me debería, parece que... yo creo que como consejo que se lo doy a Javier cuando tenga oportunidad, porque no habla mucho ahora con los ignotos, al que éramos amigos, muy amigos, y después no, es sacarse el caparazón de encima. Porque él Claro. está cubierto por un caparazón donde le cuentan lo que pasa abajo. Bueno, como pasa con todos los políticos, ¿no? Le Ese es cuentan un lo que error. pasa, claro, Sí, y en la medida de lo que cuentan lo que pasa, no, pero es todo mentira, esto no pasó, esto no pasó, no, esto no pasó, sí, y él sigue con su efervorizado y loco griterío para tratar de que la gente lo siga. Y yo creo que claro. eso estoy mirando justamente una serie que habla de la ascensión de los nazis, me acuerdo mucho, realmente, Claro. porque era Igual, también así, ¿viste? Golpe y golpe y golpe y golpe, y dice, bueno, entonces vamos a llevar a este tipo. Y así claro. terminó. No, igual yo creo que Javier tiene mucho para crecer desde el punto Sí, de vista de la desde ya es política. joven. Me parece que puede hacer cosas grandiosas por el país también. No he visto un resultado bueno electoralmente de sus candidatos en el No, interior y eso no. casualmente conspira con un poco con el proyecto, porque aún imaginando que pudiera ganar, vos decís, ¿cómo gobernás? ¿Cómo sacás las leyes del Congreso? ¿Cómo Y ahí vos, trocas, como dirían ustedes, cómo trocas todo lo legal que tenés que dar vuelta con no, una no, media? ¿Cómo no, lo no, no haces? hay no hay cómo hacerlo. No hay forma, tendrías que tener Entonces, una mayoría. no. Pero me parece que en esa estructura, el hecho de colocar una tercera línea, con el porcentaje que sea, y con la representatividad que pueda tener Javier Milei, me parece muy bueno y saludable, porque en definitiva, la izquierda populista tiene una característica, que es la personificación a partir de un caudillo. Cuando el caudillo no está, generalmente coloca un poste electoral que termina mal, Dilma con Lula, Alberto Fernández con Cristina, o alguien de su confianza, hijo, padre, madre, esposo o esposa. Sí, Y, y no hay vuelta. Cristina Fernández ya está grande, Máximo Kirchner no despega, pero ni que le tiren con un cohete a la luna. tendría que volver a Eh, nacer. no tendría cómo. Y vos fíjate que acá, inclusive en Brasil, no confían en nadie, en nadie. Entonces, ¿qué hacen? Ponen alguno. Para mí, y te lo digo hoy, adelantándome 3 años por delante, el candidato o la candidata del 2026 va a ser la actual esposa de Lula, que se llama Janja. ¿Y por qué? Porque no confían en nadie, no creen en nadie. Para ellos, como ellos no son buena gente, entonces calculan que nadie es buena ¿Y ¿Cómo, gente y que cómo, cualquiera lo va a cómo, traicionar. cómo va Brasil hoy después de el gran cambio Bolsonaro y el retorno a Lula, que por supuesto no es el Lula de antes, es un Lula Es un Lula metamorfoseado según lo que yo analógico. veo. Ya, es un Lula, yo te doy una definición también con una frase. Es un Lula analógico en un Brasil digital. Ajá, Es así. Cuando Lula comenzó su época en 2003, no había Telegram, no había, claro. no había YouTube, no había WhatsApp, no había. Entonces, en esa modalidad, vos decís, pará, estás haciendo a la modalidad del periodismo de antaño,
y esto creo que es lo que cambió, donde yo lo hablo aquí con muchos periodistas, muchos años atrás uno se sentaba en la televisión, escuchaba al fulano que hablaba y de última le podías mandar una puteada y jamás la iba a entender ni la iba a escuchar. Hoy yo digo algo en la televisión, inmediatamente en mis redes sociales la gente me va respondiendo. Entonces, no hay un pasivismo en relación al que escucha y al que habla. Hay una interacción, el que habla y el que escucha. Ninguna Y eso duda. favorece cuando vos, y acá lo dicen algunas personas y me llena de orgullo, que yo los represento, porque en definitiva tengo la oportunidad de hablar ante mucha gente representando el pensamiento de quien no tiene la capacidad de hablar, pero se siente identificado y me corrige o me Claro, complementa. claro. ¿Y cómo ves esta transformación de sociedad que se está yendo a los países limítrofes? ¿Se podrá cortar ¿Cuál? esta ¿Cuál, por evasión? ejemplo? No, de empresarios que se van, los grandes empresarios argentinos han migrado. Si no han migrado a Brasil, han migrado a Uruguay, como Rogopaupati, Sí. como Galperín. Las grandes empresas argentinas, que fue una creadora de unicornios, hoy no está ninguno acá. Lo Y que eso pasa es que, seguimos bueno, exportando gente, por eso es lo que dije al eh, principio. Dejamos de exportar cereales con todos los problemas que tuvimos y hoy estamos exportando gente. Yo tengo muchos amigos que se han ido a vivir en paz a Europa. Esa es la claro. frase, quiero vivir en paz. Y van a España, van Más a... barato. Curiosamente, vos fíjate que en Europa tengo gente muy conocida y de mucho vínculo en Portugal y en España, y con el equivalente de 2.000 euros sos Gardel. Gardel. Claro, 2.000 euros para Argentina es mucho dinero. Para Brasil no es mucho dinero. La verdad que no es mucho dinero. Entonces, vos hoy de repente en Argentina podés vivir bien con el equivalente a 2.000 euros, pero ¿y la seguridad? ¿Y la educación? Sí, sí. ¿Y la salud? Y entonces te cansa y además pagás impuesto. Yo creo que eso va a cambiar con el cambio de gobierno. Me parece que eso Además va a volver a te cansa, traccionar. perdón, Gustavo, te cansa pensar en los que siguen atrás. Porque los que tenemos Sí, hijos lógico. y a su vez de los hijos que tienen nietos, uno piensa, ¿qué será de estos pobres chicos? Sí, Porque sí. esto es un país arrasado, ha sido Pero arrasado. sí, yo creo que hay una oportunidad muy grande porque a partir del momento que uno calcula llegó al fondo del pozo, y Argentina siempre te muestra que el pozo es más profundo, uno tiene la posibilidad de crecer. Y ahí hay una diferencia muy grande que los argentinos que vienen para acá, para Brasil. En Brasil, vos, la estrategia es cómo hago para crecer. Nadie te molesta, no te genera ningún problema. La cantidad de impuestos por ahora, y ahora viene una reforma tributaria que se desconoce la carga tributaria que debe implementarse a partir del 2033. Uno está acostumbrado, ya sabe cómo hacerlo y lo haces y el negocio genera Funciona, y da. Sí, funciona. funciona. Yo pago todas las cargas sociales, a todos los funcionarios lo tengo, a todos los empleados en blanco, todos los impuestos duermo muy tranquilo y me va bien y pago los impuestos y no me genera ningún problema. En Bueno, Argentina te el dejan problema es desarrollar tu cómo haces negocio. por... Eso significa, te dejan desarrollar tu negocio y que a su vez aportes al erario público, que sería lo normal Sí. de un país normal. Y que no tiene que ver con la ideología, porque en algún No, caso no. te permite hacer más fácil las cosas. Bolsonaro y Guedes lo hacían así, hoy Lula empieza a complicar un poco, pero de cualquier manera la posibilidad de crecimiento por la escala inclusive es muy interesante. En Argentina el empresario tiene que ver cómo sobrevive. Exacto. Entonces, todo resolviendo problemas. Y acá resolvemos problemas, pero una parte del tiempo. La otra parte del tiempo es qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Te doy un ejemplo. Yo a partir de estar en la televisión de Brasil, hay un programa muy disruptivo que se llama Pánico. Para que te des una idea, está al mediodía, del mediodía a las 2 de la tarde. El pase que hacía cuando yo estaba en La Nación, de Eduardo Feynman con Sí, Johnny Viale, en YouTube tenía 25, 28.000 personas. Estamos hablando de las 8 de la noche, horario noblísimo de la sí, televisión. claro. En Brasil, de las 12 a las 2 del mediodía, tenemos 100.000 personas mirando YouTube. Bueno, a partir de ahí un día, cantando en el auto, uno de los que participa le dice al conductor, Gustavo canta en el auto. Ah, entonces la próxima que venga a cantar. Bueno, ahí canté una vez.
me invita a la Sinfónica de Riverón Preto para cantar El día que me quieras con ellos. Una emoción fenomenal. Claro, claro. Me invita a una señora que canta a un restaurante muy famoso de acá de San Pablo. Se llenó el restaurante. Empecé a cantar los sábados en este restaurante. Bien. Me llaman de otro restaurante, que es el doble. Empiezo a cantar los viernes. Se llena los viernes, se llena los sábados. Y hoy te diría que podría vivir de la música. Increíble. Y Claro. es un hobby. Y No, a no, partir sí, de ahí, ya sé que es un hobby tuyo, pero vos fíjate cómo ese hobby empezó a completar vida, ¿no? no, y además le Indudablemente doy porque lo haces trabajo. bien. Pero además le doy trabajo, porque tengo 3 músicos, Claro, 2 bailarines de tango los viernes, más todos los mozos, más todos los insumos, más toda la gente que está participando de todo el proyecto. Ahí surge la posibilidad, yo siempre quise ser actor y mi viejo no me dejó. Y cuando estaba en el secundario. Mi hijo es actor, estudió 4 ah, años, se recibe de qué actor, se bueno. recibe de doblador. Y claro, yo, el argentino de Argentina, de Brasil, el argentino de la Jovem Pan, el argentino de Pánico, digo, che, podemos juntar lo útil y lo agradable. Gonzalo, mi hijo, le digo, ¿por qué no hacemos una obra de teatro? Socorro, mi papá es argentino. Y encima yo soy contra el populismo de izquierda. Entonces le agregamos, Socorro, mi papá es argentino y de derecha. Y es una comedia donde él hace de actor, yo hago de economista, de derecha, y él viene con su novia y me dice, papá, me encanta esta chica, pero ella es de izquierda, con lo Es de cual le dije izquierda. que vos también. Y vos tenés que hacer un día fingí que sos de izquierda. Bueno, se arman unos despelote No, bárbaro. pero Alexa brillante, no me además, brillante la entiende. idea, brillante la idea. Bueno, ahí como hay que hacer las cosas a lo grande, acá todo es grande, teatro. El teatro acá cerca de la Avenida Paulista, un barrio muy lindo, Santo Agostino, en el barrio de Aclimación, 680 lugares. Me dice, tengo 2 lugares nada más, 20 y 27 de octubre. Bueno, dale, vamos, 20 y 27 de octubre. Todavía no terminamos los ensayos, el libreto se terminó hace una semana, el teatro está 60% vendido. Oh, Entonces, eso es lo que tiene Brasil y me y está claro, permitiendo hacer cosas que me divierten y que empiezan como un proyecto totalmente marginal, pero hoy ya es un proyecto, porque a partir de ese proyecto surge surgen una frase otros. de camiseta y empiezo a vender camisetas, remeras que dicen, te felicito, está una porquería, con mi nombre. Y ahí viene otro, la evolución del hombre y vuelve el último y dice, vuelve que es porquería allá adelante. Entonces, esas cosas, y vas haciendo, y ahí surge un libro. Y la verdad que estoy muy contento. Entonces, en ese momento decís, ¿para qué me voy a meter en política? Ni en pedo, no, no No, me pero vos meto. has aclarado, a diferencia de los que participaron en política que vienen de outsider, digamos, como fue Duhovne en su momento, que era periodista, a pesar de ser economista, o como fue Martín Tetaz, que es economista, y también Sí, era claro. columnista y ahora está metido adentro. Vos estás en la parte técnica, o sea, no vas a luchar un cargo, sino vas a asesorar No. digamos, al estar integrando el equipo que querés que gane y además participando para que se bien encamine, cosa que es bastante difícil hoy acá en Argentina, ¿no? Pero sí Sí, no, y bueno, necesitamos técnicos y gente que sepa. no, y tratando de hacer, yo conozco muy bien Brasil, la verdad que es una pena no poder ayudar, y ese ofrecimiento inclusive, vos sabés que curiosamente, yo conté la vez pasada, eran 12 embajadores desde que estoy viviendo acá y 8 embajadores desde que estoy trabajando con el tema Mercosur. Argentinos, embajadores argentinos en En Brasil. Brasil. El único que tuvo la amabilidad de escuchar propuestas, de aplicarlas con muy buenos resultados, fue Daniel Scioli, a quien no conocía y que nos hemos hecho buenos amigos porque tuvo la voluntad de escuchar con otros, inclusive banderas ideológicas mucho más próximas a la mía, nunca escucharon nada y no entendían nada del tema. Y vos decís, si fue de onda, nunca quiso contrato, no tengo ningún contrato con la embajada, una vez me propusieron hacer un estudio de mercado, le dije, yo lo hago, no cobro, no me interesa que tener ningún vínculo económico, porque yo quiero ayudar a mi país. Y vos tenés que ponerte a ayudar a un país con una persona que ideológicamente no está de acuerdo. Y fue muy generoso, muy Pero, pero, gentil. pero lo que vos estás diciendo es muy válido. No, Primero, y viene de elogio un su outsider de trabajo. la política y normalmente quiere decir que no la cree, que sabe toda, y eso es lo más importante para cualquiera. O Sí, sea, y yo no en lo la medida que conocía, nunca lo nosotros había volvamos a visto. a la meritocracia, va a cambiar el país.
Sí, yo nunca donde, lo había visto a Scioli y me llamó para charlar y me dijo, ¿qué harías vos si fueras embajador? Esto, ta, ta. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Lo hizo un año y medio después, inclusive después de la pandemia, qué sé yo, me llamó y me dijo, Gustavo, todo fenómeno salió, bárbaro. Lo que vos me dijiste que había que apuntar, lo apunté, estaba bárbaro, el resultado fue bueno. ¿Cómo seguir? Apuntar a la empresa ahora. Bueno, y vos fíjate, hay 1.295 empresas que han exportado una vez por lo menos en los últimos 3 años. Y nadie, el gobierno, las llama para decir, che, vos exportaste a Brasil, ¿por qué no exportaste más? ¿Qué puedo hacer? ¿qué puedo Hay hacer? una carencia técnica impresionante, pero son todos como que el cargo los obnubila. No sé, ¿Sí? la verdad que Sí, no sé. es el poder y la Así que plata, bueno, pero más poder que plata. Así si que en algún momento puedo ayudar, me colocaría a disposición de las autoridades que correspondan y que el obviamente, bueno, próximo hablamos de presidente. muchos amigos, sé que estás ocupado, que vas a tener que atender tus compromisos televisivos. Eh, Mm, en un futuro cercano vamos a volver a hablar, a ver cómo terminó pospaso. Yo te dale. hago un viaje a Europa para ver lugares, digamos, de allá y economías de allá. Y en el medio podemos charlar con esto nuevo que Lula Cuando no quieras. conocía, que yo tampoco conocía, pero que me permite tener mucha más proximidad y, como decís vos, un feedback, que hoy el político no te puede decir cualquier cosa, ni ninguno puede decir cualquier cosa, porque atrás tenés el que te está escuchando y te lo está replicando, y muchas veces bien, que eso es el Sí, problema. claro. Así Y lo que, importante es con argumento. Siempre exacto, con argumento. Y exacto, exacto. respeto. Y sin agresión. Sin Porque agresión. todos Sí. podemos ponernos de acuerdo, los de derecha, los de izquierda, todos tenemos un rumbo, o todos queremos un bien. El problema es cómo llegar a ese bien. Podemos discutir los caminos y ahí definir, pero creo que todos tenemos el mismo rumbo. Nadie quiere que todo se caiga a pedazos. No, Muy lógicamente que no. loco o sería un suicida. No, lógicamente que no. Gracias, Gustavo, El, por este ratito que le diste a Economía Ahora, ratazos que nos has dado a lo largo del tiempo. un Mucho gusto. éxito en el canto, por supuesto, que vamos a programar algún River para vos acá. Y por otro lado, mucho éxito con vos y tu hijo en una obra que el título, por lo menos, es Está genial. divertido. Está Muy divertido. divertido. Sí. Muchas gracias, hasta Gracias. pronto y buen Gracias. programa hoy. Gracias. Gracias. Que sigas bien. Chau, Hasta chau. luego. Chau. Chao. Bueno, ustedes lo escucharon, lo vieron. Gustavo Segré, un amigo de hace muchos años que venía hablando ya, en aquella época hablaba de Brasil cuando no lo conocía nadie, cuando había ido a asesorar a empresas argentinas, a decirnos cómo podíamos hacer para crear una empresa en Brasil. Y la importancia de lo que es la política de otra manera. Ven como hay promociones, habló muy bien de Scioli, cosa que me parece importante. Yo lo conozco a Daniel y sé que es un tipo que no se la cree y que escucha. Una cosa es el andamiaje del mar del kirchnerismo y otra cosa es escuchar a los que saben realmente. Porque el que tiene el poder tiene que tener la sabiduría de escuchar al que sabe. El poder no es sapiencia, el poder es poder nomás. Lo mismo que hablamos de poder económico. El poder económico no te da sabiduría, te da poder económico, pero no otra cosa. Y nosotros estamos viviendo en un país en el cual, lamentablemente, estamos viendo que los índices de votación bajan. O sea, cada vez vota menos gente. Obviamente, esto es consecuencia de que, como tantas cosas en este país, la punidad el carácter punitivo de no votar no existe. O sea, si usted no va a votar, paga 50 pesos y cubrió la multa. Y si no, si fue más de una vez, llega a 500 pesos. O sea, algo que es un sándwich de milanesa. Entonces yo me pregunto, ¿no será hora que vayamos a votar todos los que no estamos de acuerdo? Yo sé que es cómodo quedarse en la casa, yo sé que es cómodo no salir, no hacer una cola, pero después no nos quejemos de lo que nos pasa. Lo que nos pasa es consecuencia de que quizás esos que sí fueron por el poder y la plata para votar, hicieron ganarla una elección que muchos de nosotros no estábamos de acuerdo y tuvimos que soportarlo. Llevamos 4 más 4 más 6. Entonces, es complicado, ¿no? Hemos tenido gobiernos con menores o mayores dificultades. Y como dijo Gustavo Segré, siempre el argentino piensa que está en el fondo. Que peor que esto no hay. Y tenemos la capacidad argentina de que encontramos uno peor. Así que la gente piense lo que hace porque usted le está dando el poder al que usted vota. Y en la medida que no vota
le está dando el poder al que votó la minoría, que se puede transformar en mayoría. Los seguidores van a votar, los quejadores muchas veces no. Y por más que tenga 70 años, o más de 70 si está bien, levántese y vote. El país no se lo pueden robar. Y yo le aconsejo que se levante y vote. Y vea a quién va a votar. Tenemos no muchas opciones. Y si usted analiza las respuestas, creo que cada vez quedan menos. Así que para todos ustedes, para mí es una charla enriquecedora porque es una persona que está en Brasil y está diciendo los beneficios de estar en una economía que funciona, a pesar de que no es admirador de Lula, como habrán notado. Pero él cantando se hizo cantante, el hijo actuando se hizo actor, y él también. Y además es un excelente analista económico de Brasil, de las relaciones Brasil-Argentina. Sería un excelente técnico para el Parlasur, si el Parlasur fuera Parlasur y no chantada. Así que piénsenlo, se nos acercan las PASO, que es una gran estadística, pero que no va a marcar nada, salvo la elección de candidatos unificados. Y después, en octubre, no falle, no se falle a usted, no le falle a sus hijos, no le falle a sus nietos. Economía Ahora los despide una semana más. Gracias por seguirnos, gracias por estar. Mándenos sus dudas, sus consejos, sus preguntas, le vamos a contestar. Economía Ahora, hasta la semana que viene. Chao.